traumatología, mayormente quedan afuera todas las deformidades, por lo que viene siendo las enfermedades reumatolídeas, ¿ya? Que esa rama prácticamente está dentro de lo que viene siendo todo lo que ve articulaciones, ya que son los médicos especialistas en reumatología. Luego vamos a tener un poco más de definiciones. Ya vamos a tener lo que es una contusión, un trauma físico, el trauma en sí, ya vamos a tener igual lo que viene siendo los esguinces, ya, y vamos a comenzar con la contusión. Una contusión prácticamente es un daño que produce algún daño en la parte del cuerpo, ya que me va a dejar prácticamente como un hematoma y no me va a dejar prácticamente como ninguna secuela a grandes rasgos, ya prácticamente solamente una lesión física, ya. A diferencia del trauma físico, que esta lesión sí me va a causar una herida, ya, técnicamente, y se va a ver acá sí o sí algún grado de compromiso a nivel corporal, ya, incluso hasta en la piel. Vamos a tener después lo que viene, el trauma físico es eso, chiquillos, ¿ya? Y luego vamos a tener la clasificación de lo que viene siendo un trauma, que proviene prácticamente de un concepto griego que significa herida. Se trata de una lesión física generada por un agente externo o algún golpe, ¿ya? En cambio acá es prácticamente físico solamente, incluso puede ser apta cuando yo tengo algún compromiso igual de alteración de lo que viene siendo mi sistema nervioso central, como alguna depresión o algo, ya yo estoy hablando de algún trauma físico, ¿ya? Y acá prácticamente tengo que tener ya la lesión. Luego vamos a tener el traumatismo, es una situación con daño físico en el cuerpo. En medicina se identifica prácticamente por lo general como un paciente traumatizado, ¿ya? Acá, chiquillos, en esta parte de acá estamos hablando de los pacientes que son politraumatizados, que sufren múltiples traumas físicos, ¿ya? Y se denominan politraumatizados. Y por último vamos a tener la parte de lo que vienen siendo los esguinces y las fracturas. Dentro de lo que viene siendo los esguinces, ya acuérdense que es una distensión prácticamente de mis estabilizadores. Tanto pueden ser mis estabilizadores estáticos como dinámicos, ¿ya? Y las fracturas, que prácticamente vienen siendo la discontinuidad de un hueso, de un segmento con respecto al otro. Ya, sé que hemos hablado mucho de lo que viene siendo la displasia de cadera, pero a grandes rasgos la habíamos visto, solamente sabíamos que es prácticamente una cadera luxable, ¿ya? Pero vamos a tener diferentes tipos de cadera, ¿ya? Vamos a tener lo que viene siendo la displasia del desarrollo de cadera, que prácticamente ya es mi problema articular y esta puede ser congénita o no, ¿ya? Vamos a tener una cadera luxable, que quiere decir que vamos a estar con una cadera con todos mis estabilizadores más laxos, ¿ya? Y se va a luxar a través de la maniobra de barro, ¿ya? Luego podemos tener una cadera laxa o luxable, ya que la cadera del fémur acá, a diferencia de la otra, no va a estar prácticamente bien coaptada con mi acetábulo, ¿ya? No va a haber una buena coaptación, por ende se va a deslizar en él, ¿ya? Pero no se puede luxar con alguna manipulación, ¿ya? A diferencia de mi cadera luxable, que sí o sí con alguna manipulación de abducción, sí o sí se va a luxar. Luego vamos a tener una cadera laxa, que esta es la verdadera, prácticamente, displasia congénita de cadera, ¿ya? Donde vamos a tener que la fuerza del acetábulo ya va a reducir o no la función dependiendo de la edad del niño. Prácticamente esta cadera se ve los primeros meses. Acuérdense que los primeros meses, tanto los ángulos de lo que viene siendo de rodilla como de cadera son un poco más amplios, ¿ya? Y a medida que el niño va creciendo, estos ángulos debiesen ir disminuyendo. Por ende, debiese haber una estabilidad mayor de lo que viene siendo la cadera, ¿ya?
Es por eso que al momento de nacer que se hace las dos maniobras, la de Barlow y la de Ortolani, ¿ya? Para ver qué tipo de cadera tiene, y luego, como a los 2 o 3 meses, esto ya debiese desaparecer, y si no pasa, ya se considera una cadera, ya, una displasia de cadera. Bueno, ahí tenemos un poco más de lo que viene siendo la definición, ¿ya? La etiopatogenia, que puede ser una alteración del desarrollo de los tejidos, que prácticamente es la articulación coxofemoral, ¿ya? Y se puede prácticamente la clasificación tetralógica prenatal, ya que puede darse al momento de que el niño nace, y mayormente el 95% de los recién nacidos tienden a tener la cadera luxable, ¿ya? Luego, los factores predisponientes pueden ser el parto en podálica, las malformaciones de lo que vienen siendo los pies, como el pie talo, el pie bote, el pie equino, ya que son prácticamente deformaciones por la posición que el niño se encuentra dentro del proceso de lo que viene siendo la gestación. Ya, dentro de lo que viene siendo la localización, prácticamente un 80% va a ser unilateral. Eso quiere decir que puede estar afectado una ya sola cadera, o un 60% que mayormente es bilateral. Ya, y lo que mayormente mencionábamos, que es de una etiología prácticamente un 22% por el parto en podálica, ya, y mayormente igual en madres que han tenido el primer niño o niños con deformidades de los pies. Dentro igual de todo lo que habíamos visto con respecto a lo que es la luxación congénita de caderas, habíamos mencionado que entre un 6 y un 8% es más frecuente en el sexo femenino más que en el masculino, ¿ya? Igual habíamos visto que la mitad de los niños afectados de la que cuando es bilateral prácticamente, si bilateral mayormente afecta a ambas caderas, o si es unilateral va a afectar mayormente a mi cadera derecha, ¿ya? Y bilateral prácticamente el mayor complejidad siempre va a ser en la cadera izquierda. Y los factores de riesgo, que son los mismos que hemos venido mencionando durante prácticamente todo el semestre: enfermedades de la madre, el sexo, ya el tema del parto en podálica, la colocación de lo que viene siendo postnatal, la posición, ya, y el tema de la articulación, que no se desarrolle de la forma más correcta, o alteraciones hormonales. Prácticamente, dentro de lo que viene siendo el diagnóstico, un 20% es prácticamente antecedentes familiares, y luego, ¿cómo nosotros vamos a llegar a ese diagnóstico? Una, radiografía para ver cómo está la cadera, y dos, con las maniobras que ya hemos mencionado. ¿Qué se van a encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando realizamos prácticamente esas maniobras? Ya va a haber una limitación prácticamente en la abducción, ya que va a estar inferior a los 60 grados, ya después de los 15 días. Acuérdense que dentro de los primeros días esto debiese ir disminuyendo. Luego nos podemos encontrar con una asimetría de lo que viene siendo los pliegues, ya tanto los pliegues glúteos, ya, o igual el tema de la asimetría de las extremidades. ¿Se acuerdan cuál era el signo para ver cuál era la extremidad más larga o cuál era la más corta? El signo que medíamos, con el cual medíamos las extremidades en una displasia de cadera. El signo con el cual yo veía la asimetría de las extremidades, que una era más larga, ¿se acuerdan? Sí, ese, ¿cómo se llama? Así. Acuérdense, es el signo de Galeazzi, ¿ya? Y obviamente, ya si esta luxación congénita de cadera no se trata desde el momento que nace, vamos a tener un retraso en lo que viene siendo mi desarrollo psicomotor prácticamente a los 11, 12 meses, que es cuando ya se debiese iniciar con la marcha, ¿ya? Y como yo me doy cuenta ya de una persona, tal vez puede ser adulta, que nunca se haya logrado pesquisar lo que viene siendo la luxación congénita de
es que estén con la menor cantidad de ropa para poder evaluar todos los pliegues, ¿ya? Y todos los ángulos que nosotros tenemos que evaluar. Entonces, se le va a pedir al paciente que se ponga de pie mirando hacia la pared, ¿ya? Y luego se le va a pedir que se posicione en una pierna. Entonces, la pierna en la que cae, donde se desvía, es la que debiese ser la prueba positiva, ¿ya? Bueno, acá vamos a ver que la abducción en el recién nacido debiese ser entre 80 a 90 grados hasta el primer mes de vida. Luego, en el segundo mes de vida y tercer mes, esta abducción ya debiese estar un poco menor, debiese ser entre 60 a 65 grados, ¿ya? Y puede presentar nula o poca evidencia de lo que viene siendo la anomalía que viene siendo la luxación congénita de cadera. Entonces, si yo tengo ya un niño un poco mayor, como de 3-4 meses, voy a tener lo que viene siendo la limitación en la abducción de cadera, ¿ya? Y puede ser unilateral o bilateral, ¿ya? Ya, acá, chiquillos, vamos a comenzar con el tema un poco de lo que viene siendo imagen de radiografía, ¿ya? Cuando se pide mayormente una imagen de radiografía, ¿qué es lo que yo tengo que conocer o qué es lo que yo tengo que saber? Ya que voy a tener ciertas características donde yo voy a tener que medir el índice acetabular, ya que es el ángulo formado entre la línea media y una línea que les voy a mostrar igual donde se va a formar, que vendría siendo la línea de acá, ya que es una línea horizontal que une el punto más inferior de ambos ilíacos, ¿ya? A nivel de lo que viene siendo el cartílago trirradiado, ¿ya? O cartílago en Y. Les voy a ir mostrando una radiografía. Bueno, acá la imagen no nos ayuda tanto, pero en la imagen blanca, si pueden ver, se tiene que trazar entonces la primera línea, ya que es prácticamente de donde comienza el acetábulo, ¿ya? Trazo esa línea completamente, ya que es una línea horizontal. Luego voy a tener cuadrantes, ya que me va a dar esa línea, donde voy a tener prácticamente acá la línea de Shelton, que es otra línea que igual me va a ayudar a medir el ángulo de mi acetábulo con respecto al de mi cadera. Luego vamos a tener acá el ángulo, ¿ya? De Coleman, ¿ya? Y vamos a tener acá la línea de Parkin, ¿ya? Y prácticamente esta de acá vendría siendo la línea de Shelton, ¿ya? Y creo que no me falta ninguna. Ya. Al igual que estas líneas, que son las que me ayudan a ver cómo va a estar o cómo va a ser la cadera. Si se dan cuenta, prácticamente mi ángulo acetabular acá en esta cadera de acá es un poco más amplio, ¿ya? Por ende, eso me indica que mi cadera está un poco más inestable y que puede ser capaz de luxarse. Y acá tenemos otra más, ¿ya? Acá prácticamente se ve una cadera normal y acá, si pueden ver, el ángulo igual es un poco mayor. Y bueno, el tratamiento que ya sabemos, ya que mientras más rápido sea prácticamente la pesquisa de esta luxación congénita de cadera, ya es mejor, porque así yo voy a poder usar todo lo que viene siendo los arnés, ya de tipo, los de palma, ya que estos son prácticamente implementos ortopédicos, ya que me van a ayudar a mejorar el tema de la coaptación de lo que viene siendo mi cabeza femoral con respecto al acetábulo. Y en caso de que esto no mejore, ya puede haber tratamiento quirúrgico, que es para poder ayudar a formar prácticamente esa coaptación. Ya, acá, chiquillos, vamos a comenzar con la columna. Acá la columna es más entretenida, ya, porque acá vamos a tener que hacer. ¿Han escuchado de lo que es una evaluación de postural? ¿Sí? ¿Ya han realizado alguna? Ya. Entonces, ya una evaluación de postural prácticamente es para poder evaluar la columna completamente, y aparte de la columna, poder evaluar igual el tema de los pies, ya, para ver si hay, bueno, y rodillas igual, ángulo. Prácticamente se hace una evaluación completa, ya, pero
columnas, bueno, estas curvaturas se pueden acentuar o se pueden desviar, ¿ya? En una vista sagital, ¿ya? O coronal se tienden a desviar y es donde uno mayormente observa estas cosas. Mayormente el motivo de consulta para comenzar a hacer todo este estudio de columna es el dolor, ¿ya? Consultan prácticamente por dolor de lo que viene siendo tanto la zona lumbar, ¿ya? O la zona torácica, que presentan igual el tema de las cadenas musculares, me hacen generar dolor por el uso que yo voy a estar dándole, ¿ya? O por la deformidad que se está empezando a desarrollar ahí. Como sabemos, la columna vertebral debe ser recta en un plano frontal, ¿ya? Donde una desviación lateral acompañada de una rotación se denomina escoliosis. Mayormente nosotros no diagnosticamos la escoliosis, pero sí podemos diagnosticar la desviación de la columna, ¿ya? Porque esto mayormente siempre lo hace el traumatólogo cuando se pide no la resonancia, sino que la radiografía de columna completa, ¿ya? Entonces, en el plano sagital van a existir 4 curvaturas, ¿ya? Que son prácticamente fisiológicas normales, que son 2 lordosis, tanto la cervical como la lumbar, y 2 cifosis, torácica y sacra prácticamente, ¿ya? Y acá podemos ver nuestras curvaturas normales y acá podemos empezar a ver ya una columna que no es normal, ¿ya? ¿Cuál va a ser la exploración que yo tengo que hacer? Ya prácticamente se debe observar al niño de pie, mayormente sin poleras, sin shorts, sino que en ropa interior. Y si acuérdense que menores de edades siempre tienen que estar acompañados con algún familiar. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a observar? Tengo que observar mis escápulas, si es que hay algún desnivel de mis escápulas, ¿ya? O si tengo algún problema netamente sola escapular. Ya, acuérdense que tengo el tema del hostil ahí, que es cuando mi musculatura que me afirma prácticamente la escápula está debilitada, ¿ya? Entonces, tengo que ver asimetría escapular, tengo que ver igual las simetrías de mis triángulos formados por los brazos de tronco, que mayormente se conocen como los ángulos de talla, ¿ya? Los brazos obviamente tienen que estar hacia el lado, prácticamente en posición anatómica, ¿ya? Ahí se les explica cuál es la posición que nosotros necesitamos. Y igual tenemos que ver prácticamente los pliegues igual de la cintura, los pliegues o los niveles de lo que vienen siendo mis espinas ilíacas ante lo superior, ¿ya? Y al igual que todo lo que viene siendo mis líneas glúteas, que son igual quienes me van a ayudar a observar si hay una asimetría o no. Luego, posteriormente a toda esa evaluación que yo hago, observando prácticamente todos mis ángulos y todas las asimetrías que puedan llegar a ver con las estructuras, se le dice al niño que se incline hacia adelante ya con las piernas extendidas, donde realizamos la maniobra de Adams. ¿Para qué me sirve esta maniobra de Adams? Prácticamente me va a ayudar a ver si es que hay algún uso de musculatura o una jiba, ¿ya? Que no debiese estar ahí. ¿Ya? Bueno, las manos no se ven tan bien, pero ahí debiese verse como una pequeña joroba, ¿ya? Pero no es joroba, chiquillos, es prácticamente por el uso de la musculatura que estoy forzando, ¿ya? Dependiendo del lado, que si del lado de donde está la convexidad o la convexidad o el lado de la concavidad, ¿ya? Entonces, esta maniobra, ¿ya? Me va a ayudar a diferenciar curvas estructurales, ¿ya? Se evidencia asimetrías donde vamos a tener las quivas costales o lumbares de lo que vienen siendo las escoliosis no estructurales, ¿ya? Acuérdense que tenemos desviaciones estructurales y no estructurales o funcionales, que mayormente se las conocen. Luego se debe evaluar también al paciente, el tema de la cifosis y la lordosis, si es que tienen los ángulos correctos, ¿ya? Porque si tenemos ángulos muy exacerbados, ya esto no tiende a ser prácticamente una escoliosis, sino que un aumento de los ángulos solamente, ¿ya? Dentro de lo que viene siendo la clasificación
inclinación de lo que viene siendo la columna. Ya, bueno, la dismetría de lo que viene siendo las extremidades inferiores me obliga prácticamente a mi pelvis, ¿ya?, a compensar el desequilibrio mediante la inclinación del tronco, que a veces es muy pequeño y nosotros no nos damos cuenta, ¿ya?, y puede desaparecer con alzas. Ya quiere decir que con plantillas o poniéndole un poco más grande a la planta de los zapatos, ya, para poder nivelar esa dismetría que se va a generar. Ya, lo que viene siendo las dismetrías menores a 1 centímetro prácticamente no se tratan porque debiesen ir regulando a medida que el niño va creciendo. Bueno, prácticamente son las actitudes escolióticas posturales, que son las posiciones que nosotros mayormente tenemos, que no son las más correctas al momento de sentarnos o ejecutar los movimientos. Ya. Luego vamos a tener las estructurales, ya que acá prácticamente hay una ya desviación, aparte de haber una desviación de lo que vienen siendo mis vértebras, va a haber una rotación igual de lo que vienen siendo las vértebras, y esta sí que es más complicada. Ya las estructurales mayormente tienden a ser idiopáticas, no se sabe qué es lo que las genera, ¿ya? En los niños menores de 3 años, ¿ya?, se denomina infantil, y en los niños de 3 a 9 años ya se denomina juvenil, ya que hay como una clasificación diferente y una curva, bueno, una estructural en un adolescente mayor a los 10 años, ya, y luego pasaría a ser ya como adulto. Puede ser congénita, ya, puede ser hemivertebrales, ya, se pueden ocupar igual barras vertebrales, etc. Vamos a tener neuromusculares, ya que pueden ser por parálisis cerebral, ya, por el tema del aumento del tono muscular, ya, por la poliomielitis, ya, por distrofias musculares, ya, etcétera, que son prácticamente enfermedades que me tienden a llevar a una deformación de lo que viene siendo mi columna. Ya, y otras como la neurofibromatosis, el síndrome de Marfan, que fue el síndrome que pasamos la clase pasada, o pueden ser traumáticas, ¿ya? Y al igual que estas dos escoliosis, vamos a tener el aumento de las curvaturas, de la cifosis y lordosis, y vamos a tener las espondilolistesis o la espondilolisis, ¿ya?, que es cuando se desplaza mi columna hacia anterior y una hacia posterior, ¿ya? Bueno, acá les pongo lo que viene siendo prácticamente la definición de la escoliosis, que es la desviación lateral de la columna vertebral, ¿ya? Si no hay alteración congénita ni patológica conocida que esté provocando, se llama escoliosis idiopática. Se debe tener más de 10 grados, ya, en lo que viene siendo la medición, que era lo que estábamos viendo de con el tema de bueno, ahora les voy a pasar acá igual las otras curvas, las otras líneas que tenemos que trazar en una radiografía para poder evaluar, ¿ya? Y bueno, mayormente frecuente en adolescentes, prevalencia entre un 5 a 15% son idiopáticas y un 70% son congénitas, ¿ya? Entre un 70 a 10%. Ya, acá. Esto es lo que vamos a ver, chiquillos, en una radiografía, ¿ya? Si se dan cuenta, acá yo tengo un dibujo de una columna. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Primero, en una radiografía, imagínense que esto es una radiografía. Tengo que ver la primer vértebra donde ya comienza la desviación. Y tengo que trazar una línea ahí. Luego, tengo que seguir bajando, observando mi columna, y tengo que ir a trazar otra línea donde yo veo la última, prácticamente vértebra, que está desviada, que son prácticamente las curvas de compensación. Bueno, ahí trazo la primera línea, ¿ya? Y luego trazo estas otras líneas, que era lo que les mencionaba. Acá vamos a formar ángulos, ¿ya? Y esos ángulos, el más importante es el ángulo de Cobb, ya que me lo considera para poder ver, y dependiendo de la medición de este ángulo, es que yo sé si es
escoliosis se puede tratar solamente con medidas ortopédicas o si necesito de algún tipo de cirugía. Ya, entonces vamos a tener el ángulo de Cobb que se utiliza para medir la curvatura en un plano coronal, así como en el sagital también. Se trazan líneas que pasan por la plataforma vertebral superior e inferior, que era mi vértebra superior, la primera y la última. ¿Ya? Estas vértebras, tanto la proximal como la distal que constituyen la curvatura, estas deben ser las vértebras más inclinadas hacia la concavidad de la curva. ¿Ya? Entonces, ¿qué lado sería cóncavo acá? ¿Este o este? ¿Cuál es cóncavo y cuál es convexo? Acuérdense, cóncavo, convexo. ¿Ya? Entonces, mi ángulo de Cobb va a estar siempre hacia el lado de la concavidad. ¿Ya? Luego vamos a trazar otra línea, ya perpendicular a lo que viene siendo las líneas anteriores que habíamos tomado y medido, donde el ángulo superior o inferior va a ser el ángulo de Cobb. ¿Ya? En el caso de las deformidades coronales en la columna vertebral se define como escoliosis, curvaturas laterales mayor a 10 grados. ¿Ya? Vamos a tener, bueno, la idiopática, que ya sabemos que la causa mayormente no vamos a saber. Siempre se va a solicitar una radiografía por anterior, o sea, antero-posterior y una lateral para poder trazar todas las líneas que tengo que trazar y poder ver los ángulos. El diagnóstico prácticamente es clínico. Con toda mi observación y evaluación que yo hago, viendo las asimetrías y las dismetrías que va a tener el paciente, yo puedo ya empezar a sospechar de una escoliosis. Ya generalmente no presentan dolores, ¿ya? Y las curvas más frecuentes son las torácicas desviadas hacia la derecha, ¿ya? Y las toracolumbares desviadas siempre mayormente hacia el lado izquierdo. Dentro de lo que es la evaluación radiológica, tenemos que prácticamente localizar, determinar la vértebra apical, que es la primer vértebra de la desviación, ¿ya? La que está más alejada del eje vertebral del tronco. Luego tenemos que ver la cervicotorácica, que viene siendo la apex, ya entre en la C7 y T1. Luego en la parte torácica tenemos que ver la T2 y la T11. Y luego la parte de T12 y L1. Ya prácticamente estas líneas que yo voy a trazar en esta parte de acá que he mencionado, dependiendo de la, te voy a sacar otro ángulo, ya que igual ese ángulo me va a ayudar a medir el tema de la escoliosis. ¿Ya? La dirección derecha o izquierda según la dirección de la convexidad, ¿ya? Vamos a tener la extensión de la vértebra límite, ¿ya? Superior e inferior, y vamos a tener igual la de gravedad. Se valora según el ángulo de Cobb, ¿ya? Y un poco más de lo que habíamos mencionado, que el ángulo de Cobb, cómo es que se traza, y la curva primaria, que es la línea inicial de lo que viene siendo la escoliosis. Ya, ¿cuál es el objetivo prácticamente de lo que viene siendo la escoliosis? Es prácticamente evitar la deformidad que va a generar no solamente a nivel de la columna, sino que también a nivel de lo que viene siendo mi caja torácica. Me va a traer complicaciones de lo que viene siendo la parte respiratoria. ¿Ya? El objetivo de esto, de ocupar o de saber cuánto mide cada uno de esos ángulos, es evitar la progresión de lo que viene siendo estas curvas para poder equilibrar el tronco, ¿ya? Y va a depender de la edad, la gravedad y la progresión de la curva. En general se indica de 0 a 20 grados, observación cada 6 meses. Eso quiere decir cada 6 meses un control radiológico. Luego, al año,
Si la curvatura está entre los 20 a 45 grados, se aconseja tratamiento ortopédico, que viene siendo las correcciones con los corsés, y aparte de las correcciones de los corsés, los ejercicios también. Si este ángulo de biencoliosis es mayor a 45 grados, prácticamente acá necesita ya una cirugía. ¿Ya? ¿En qué consta esta cirugía? Prácticamente acá hacen una función de lo que viene siendo las vértebras, ya anterior o más frecuentemente la posterior, por la parte posterior y anterior. Así siempre prácticamente pierde movilidad mi columna, porque mayormente cuando hacen la cirugía te ponen prótesis, ya que son unos fierros que te van a estabilizar la columna y van a evitar que se termine rotando. Con respecto a los corsés, se entra un poco de controversia, ¿ya? Porque se tienen que ocupar casi las 24 horas del día, ¿ya? Aparte de que se tienen que ocupar casi todo el día, son un poco más rígidos y te tienden a generar úlceras o heridas, ¿ya? Pero ideal es que lo usen casi todo el día los corsés. Dependiendo del uso del corsé, vamos a tener igual el tema de la progresión. Mayormente estas escoliosis se ve un grado de progresión mayor en lo que viene siendo mujeres más que en varones. Y ahí hablamos de prácticamente las curvas cuando son mayores a 50, las torácicas y las lumbares mayores a 30, ya que prácticamente siguen progresando hasta cuando uno es adulto. Ya las curvas torácicas son las más graves, siendo de gravedad, de menos gravedad las toracolumbares. Después de lo que viene siendo la doble curvatura, acuérdense que no solamente voy a tener una escoliosis de un solo segmento de mi columna, sino que hay veces voy a tener escoliosis de toda la columna, ya que prácticamente que se genera una compensación para poder mantener mi vista o mis extremidades lo más equilibrado posible. Y ahí, chiquillos, tenemos prácticamente, ese de ahí es un escoliómetro, prácticamente para medir, cuando se hace la maniobra de Adams, ¿ya? Para medir el ángulo que prácticamente tiene esa escoliosis. ¿Ya? Y acá otro dibujo prácticamente con las curvas que hemos estado mencionando, ¿ya? Que prácticamente se van a trazar dependiendo de dónde está la desviación. Y con mayor relevancia se le da al ángulo de O. Mientras mayor es el ángulo, mayor es la gravedad de lo que viene siendo la curvatura. Y ahí tenemos lo que viene siendo una columna prácticamente normal, ¿ya? Y acá ya vamos a empezar a ver lo que viene siendo las desviaciones de la columna. Bueno, el diagnóstico ya sabemos que es prácticamente clínico, con todo lo que nosotros observamos o realizamos dentro de lo que viene siendo el examen físico, más el tema de la radiografía. Y ahí, si pueden ver, miren la desviación de esta escoliosis que tenemos acá. A diferencia de esta, acá si se dan cuenta, prácticamente en esta de acá lo que vemos es un aumento de lo que viene siendo mi lordosis. Vamos a hablar de una hiperlordosis lumbar, ¿ya? Ahí un poquito más. Ya, y acá vuelvo a lo mismo que ya les había mencionado anteriormente, que una escoliosis leve de 10 a 20 prácticamente es actividad física, evitar el sobrepeso, el control de la radiografía cada 6 meses o 12 meses, hasta el término del periodo de crecimiento prácticamente. Luego, en una escoliosis moderada, ya prácticamente de 20 a 40, 45, ya mayormente referir a un especialista para lo que viene siendo el tratamiento ortopédico, que es el corsé, y los mayores a 40 o 45, dependiendo de dónde se esté realizando, ya referir a un especialista, y generalmente el tratamiento es quirúrgico. Ahí tenemos diferentes tipos de corsé. Igual, chiquillos, ahora estos temas del corsé igual ha evolucionado un poco y son un poco más modernos. Te lo
presión se necesita poner. Ya, y ahí tenemos más. Y acá que no se ve bien, justo les puse cómo es que te ponen la osteosíntesis en la columna y te la dejan más rígida. ¿Ahí vieron? Acá. Son placas, te ponen placas y tornillos. Sí. Ya, y esto, chiquillos, nuestra postura de nosotros que siempre nos sentamos mal. Una, con el celular todo el día ahí agachados, o cuando estamos sentados, como la Vale ahí mal posicionada, ya, es el tema de lo que viene siendo las escoliosis, prácticamente por el tema de nuestras cadenas musculares. Ya, yo creo que todos acá debemos tener algún grado de desviación. Ya, ninguno tiene prácticamente la columna al 100% normal. Y acá les pongo un poco de ejercicios que se pueden trabajar en las para el, bueno, no sé cómo se llaman esto. Sé que lo tenemos en el gimnasio, pero creo que nadie lo pesca. ¿Ya? Sí, ya es para esto, para poder realizar todos estos ejercicios con pacientes con escoliosis. ¿Ya? Y bueno, no sé si les pasaron el tema de los gateos también que hay para poder fortalecer el tema de la musculatura a nivel de la columna. No me acuerdo el nombre de los... Prácticamente, sí. ¿Ya? Y obviamente fortalecer todo lo que viene siendo mi musculatura abdominal. Mi core abdominal es lo que mayormente me estabiliza y me va a fortalecer la parte de mi columna. ¿Hasta dónde lleguemos? Ya. Dejamos de lado un poco lo que viene siendo la escoliosis y acá ya empezamos a hablar de la cifosis, la hipercifosis o dorso curvo que mayormente, o sea, de la cifosis o dorso curvo, ya que prácticamente el aumento de lo que viene siendo mi cifosis de la parte torácica, ¿ya? Donde prácticamente, si se dan cuenta, cada compensación que se hace tanto a nivel de los hombros como a nivel de la cabeza, ya para poder mantener todo ese equilibrio. Y acá vamos a tener el aumento de la cifosis torácica, ya que mayormente se tiende a ser mayor a los 40 grados en un plano lateral. ¿Ya? Considero una hipercifosis leve entre los 40 a 50 grados, ¿ya? Y grave entre los 60 a 80 grados, y ya donde ya hay un compromiso mayor de una deformidad mucho más grande si es que se alcanza a superar arriba de los 80 grados. Mayormente esta patología se conoce como el dorso curvo. Ya acá, ¿qué es lo que yo voy a evidenciar? Una antetorsión de hombros. Ya voy a tender a llevar los hombros hacia anterior. Mi cadera, igual si se dan cuenta, tiende a desplazarse hacia anterior, al igual que la cabeza. Ya prácticamente esta es netamente postural, ya es una afección netamente postural, ya, y igual puede darse por alguna malformación congénita en lo que viene siendo las vértebras. Para poder evaluar este dorso curvo, se utiliza la maniobra de Adam, ¿ya? Y acá vamos a hablar de lo que viene siendo la enfermedad de Scheuermann, que prácticamente esta enfermedad es una deformación de lo que viene siendo mi parte torácica, ya mi cifosis se va a ver alterada, ya, porque acá ¿qué va a pasar? ¿Qué características va a tener mi vértebra? Prácticamente va a haber un acuñamiento de mi vértebra, de mi cuerpo vertebral hacia anterior, ya donde ese acuñamiento va a ser mayor a 5 grados y va a afectar al menos 3 vértebras con algún tipo de grado de rigidez. Acuérdense que mis vértebras torácicas prácticamente son las que tienen un poco más de movimiento, y al haber rigidez acá, eso quiere decir que ya voy a comenzar con alguna deformidad de lo que viene siendo el tórax. Puedo llegar a tener el tórax, el pectum excavatum o el pectus en quilla, ¿ya? Esta patología, esta enfermedad mayormente es más frecuente en lo que viene siendo los varones.
patología prácticamente desconocida, ¿ya? Y se presenta, dice, prácticamente ya cuando uno comienza prácticamente a estar entre los 13 a 15 años, en lo que viene siendo el periodo de adolescencia, que prácticamente ahí es donde nosotros tendemos ya a optar una cierta postura. Puede presentarse como sin dolor, ¿ya? Bueno, puede presentar dolor a lo que viene siendo al decúbito prono, ¿ya? Hay una limitación en lo que viene siendo la flexión de lo que viene siendo mi columna, ya si se dan cuenta acá tenemos alteración igual de lo que viene siendo mi musculatura posterior de pierna, donde voy a perder elasticidad porque voy a estar un poco más rígido. Prácticamente el diagnóstico igual tiene que ser radiológico para descartar nódulos, ¿ya? Nódulos anteriores en lo que viene siendo las vértebras, ¿ya? Y nódulo y bueno, el estrechamiento de lo que viene siendo mis discos. Eso quiere decir que esta patología, esta enfermedad me va a causar una degeneración considerable de lo que viene siendo igual mi disco vertebral, dependiendo de la angulación que se vaya formando. Bueno, prácticamente casos graves se trata con el tema de lo que viene siendo la cirugía, ¿ya? Y menores a los ángulos que habíamos nombrado, con corsé o ejercicio, igual esta hipercifosis debiese ir disminuyendo y debiese ir mejorando. Ya, al igual que las otras, prácticamente el manejo es ortopédico y quirúrgico, ¿ya? Dependiendo de cuándo se comience a evaluar. Y ahí tenemos otra. ¿Ya? Los mismos ángulos, si se dan cuenta, la incidencia de esta hipercifosis es prácticamente entre un 0 a un 4% y un 8 a 3% en lo que vienen siendo niños de 10 a 15 años. Prácticamente la columna torácica se vuelve un poco más rígida. El ángulo de Cobb ya en un adulto va a estar sí mayor a 60 grados. Bueno, va a haber el acuñamiento de lo que viene siendo un 5% de 3 o más vértebras, ¿ya? Y va a haber igual irregularidades de los platillos vertebrales. Por eso es que se pide radiografía para descartar lo que vienen siendo las hernias de los núcleos pulposos o el tema igual de lo que viene siendo los nódulos, ya que se pueden llegar a generar igual ahí. Para estas patologías, que son un poco más, bueno, que vienen siendo estas deformaciones posturales, siempre nos van a pedir una radiografía de lo que viene siendo las caderas. ¿Saben para qué me sirve la escala de Richter? ¿No? ¿Ninguno? ¿Nunca la han escuchado? ¿A ustedes nunca les sacaron una radiografía para ver qué tanto iban a crecer? ¿No? Ya, mayormente, este índice de acá, esta escala de acá, de lo que viene siendo la cadera, me indica qué tanto yo voy a crecer. Ya, me mide el tema de la osificación ósea que yo voy a tener en mi cadera. ¿Ya? Y eso es como un predictor prácticamente para ver cuánto yo voy a crecer. Más adelante se lo voy a mostrar, pero igual acá tengo como unos aportes, ¿ya? Prácticamente lo que les mencionaba de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar, ¿ya? Vamos a encontrar dolor a la palpación de lo que vienen siendo las apófisis espinosas, ¿ya? Por eso es que prácticamente va a tener dolor, porque al momento de acostarse o algo va a tener un apoyo más óseo ahí. El tema de los hombros que se caen o se desplazan hacia anterior, la cabeza igual que se va a desplazar hacia anterior, ¿ya? Dolor en lo que viene siendo la flexión, ya por los acortamientos musculares, ¿ya? Y igual pueden llegar a generar a la larga, bueno, una disminución de lo que viene siendo la lordosis lumbar. O pueden llegar a tener el tema de los nódulos. Ya. Acá, para esta patología, el tema de las indicaciones ortopédicas, si es que se usa un corsé, igual va a depender de lo que viene siendo el índice de Richter, ¿ya? Que como les mencionaba, este índice me va a ayudar a ver qué tanto
Ya, acá tienes, este es el índice que me va a ver la maduración ósea. Es un signo radiológico que mayormente se pide para ver el grado de osificación, el núcleo de osificación en lo que viene siendo mi cresta ilíaca y su función en lo que viene siendo las alas prácticamente de mis ilíacos. Si se dan cuenta acá, dice el signo de Richter de 0 a 5, que es el tema de la osificación. Si se dan cuenta, cuando uno nace, no tenemos ningún grado de osificación porque prácticamente todos nuestros huesos todavía están formándose al 100%. Ya acuérdense que incluso un niño tiende a tener las fracturas de tallo verde, que es cuando se dobla pero no hay una fractura completa. ¿Ya? Entonces, vamos a evidenciar que acá hay 0 grados de osificación. Luego, acá podemos evidenciar que tiene un grado de osificación. Si se dan cuenta, va de afuera hacia dentro, voy evidenciando. Luego acá tengo los 3, tengo los 4 grados y puedo llegar hasta el 5.º grado, que es prácticamente cuando ya yo tengo toda mi cadera osificada. ¿Eso qué quiere decir? Ya. Oiga, si yo tengo 12, 15 años y me sacan esta radiografía y ya yo estoy en un nivel 5, quiere decir que ya me desarrollé por completamente y no voy a seguir creciendo. ¿Ya? Entonces esto me ayuda. Hay veces, si no piden esta radiografía de caderas, te piden la radiografía de los huesos de la mano. Porque al igual que mis caderas, mis metacarpianos pueden ser un indicador de qué tanto yo voy a seguir creciendo. ¿Ya? Y ahí tenemos. ¿Ya? Y ahí te lo muestra por grado. Prácticamente eso, chiquillos, ya para ir viendo si es por sí o no. Luego vamos a tener lo que viene siendo el espondilolistesis, que prácticamente es el desplazamiento, si se dan cuenta, de mi columna ya hacia anterior. Esta patología sí tiende a ser un poco más dolorosa. Entonces, van a existir 2 tipos dentro de lo que viene siendo mi espondilolistesis, ¿ya? Que se van a clasificar en grado, en grado 4, ¿ya? Y grado 3 y 2, donde el grado 1 y 2 son hallazgos casuales en una radiografía. Eso quiere decir que puede haber un leve desplazamiento considerable, ¿ya? Pero que no me va a causar todavía ningún daño en lo que viene siendo mi núcleo, ¿ya? De lo que viene siendo mi disco intervertebral. Luego vamos a tener el grado 3 y 4, que pueden ya causar algún grado de dolor y alguna compresión de lo que viene siendo la parte nerviosa. Porque si se dan cuenta, acá es como se ve en la imagen, al momento de desplazarse mi columna hacia anterior, por donde discurre todo lo que viene siendo mi cola de caballo, mi médula, se puede llegar a comprimir, porque el espacio por donde discurre va a estar disminuido por el desplazamiento que se genera. Acá pueden observar que hay diferentes tipos de clasificaciones, que igual se los agregué, ¿ya? Porque va a depender de acuerdo del desplazamiento y dependiendo de todos estos autores, con cuál se van a quedar, ¿ya? Bueno, el primero, que es prácticamente las etapas, ya que igual se va midiendo por los ángulos. Luego vamos a tener esta otra, que te dice prácticamente si es de tipo displásica, ¿ya? Si es ítmica, que prácticamente esta de acá es un defecto en lo que viene siendo los pares prácticamente interarticulares, ya si es que hay una alteración en mi zona donde yo me articulo, bueno, se articula mi vértebra con respecto a la otra, ya si es degenerativa, traumática o patológica, ¿ya? Y ahí tenemos un poquito más. Y luego vamos a tener una espondilolistesis, bueno, el diagnóstico prácticamente clínico. Siempre te van a pedir una radiografía antero-posterior y lateral, incluso oblicua. Mayormente la oblicua es cuando te hacen hacer algún gesto, cosa de poder ver la columna en otro ángulo. Ya, bueno, igual te hacen prácticamente este examen,
ya que es para valorar la actividad y el tiempo de lo que viene siendo la progresión de esta espondilolistesis. TAC y resonancias igual en caso de que haya algún compromiso de lo que viene siendo primérula espinal. Y como ya les mencioné, esto era lo que les mencioné anteriormente, los tipos de grado que se clasificaban, ya que el grado 1 y 3 prácticamente son las formas un poco más estables y casos asintomáticos donde requieren prácticamente de observación y vigilancia hasta los 16-18 años, ya que prácticamente mejoran con el reposo y el uso de corset lumbosacro. También se está indicado el tema de potenciar lo que viene siendo la musculatura de abdomen y glúteos, que son mi musculatura extensora que me va a ayudar a disminuir este proceso de acá. Ya luego tengo el grado 3 y 4, que prácticamente el tratamiento debe realizarse una artrodesis, ya como sin reducción. Ya una artrodesis es prácticamente un procedimiento quirúrgico donde al igual te posicionan nuevamente la vértebra, pero te disminuyen el movimiento y queda con una columna más rígida. Y acá prácticamente igual, si se dan cuenta, la espondilolistesis va acompañado de lo que viene siendo una hiperlordosis lumbar, ya que dependiendo igual del grado de la hiperlordosis, puede desarrollar el tema de la espondilolistesis. Chiquillos, nos vamos a quedar acá en lo que viene siendo las patologías de rodillas, ¿ya? Para que puedan ir a descansar.